¿Has vivido etapas cuando todo parece que está fuera de control, la ansiedad se dispara, el corazón se llena de miedo? Pero ¿y si te dijera que la soberanía de Dios puede darte descanso y confianza en medio del caos? De eso se trata este episodio. Así es que prepara tu bebida favorita y acompáñanos, pues aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios dirige cada paso que das, incluso cuando nada tiene sentido. Quédate con nosotras, pues hoy vamos a descubrir cómo su providencia y su soberanía cambian la manera de enfrentar la vida. Acompáñanos. Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es May. Estoy acompañada toda esta temporada de mi queridísima Diana. ¿Cómo estás? Hola May, feliz, emocionada, bendecida y con muchísimas ganas de saber lo que Dios va a hacer a través de este podcast. Sí, fíjate que seguimos hablando sobre teología, pero teología aplicada. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre dos atributos de Dios que creo que son muy relevantes, sobre todo cuando pasamos etapas difíciles en la vida o cuando suceden cosas que están fuera de nuestro control. Creo que como seres humanos, la tendencia, y no sé si sucede más en mujeres que hombres, sería cuestión de que nos dijeran en los comentarios qué piensan, pero a veces las mujeres nos gusta mucho procurar o tratar o pretender que tenemos el control sobre las cosas. Sí, así es. Generalmente hablando, la mujer tiende a querer como controlar un poquito más los detalles, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando las cosas se salen de control? ¿Qué Mm. pasa cuando suceden cosas malas? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que en realidad no puedes controlar muchísimas cosas? De hecho, yo cuando trabajo con mis clientes de consejería, en realidad las llevo a reconocer que lo único que podemos controlar es nuestro propio corazón. Sí. Es a lo que Dios nos ha dado la autoridad, ¿verdad? Sobre qué podemos administrar. Y la verdad es que es algo muy fuerte el entender todo esto está pasando mal y dónde está Dios, qué está sucediendo. Y por eso creo que es relevante hablar de esto el día de hoy. Así es que empecemos por algunas definiciones. Ya sabes que me gusta empezar por ahí porque cada quien puede tener su propia idea Sí, de lo que aclaremos es. entonces. Me Sí, gusta. sí, cada quien puede tener su propia idea de lo que es soberanía, cada quien puede tener su propia idea de lo que es la providencia de Dios. Entonces, la soberanía y la providencia de Dios son atributos de Dios, son características de quien Dios es. Y en su soberanía, Él ejerce una autoridad suprema sobre toda la creación. Quiere decir que él tiene este derecho de gobernar, este derecho de estar bajo control de todos los universos, ¿verdad? Hay quienes creen que hay muchísimos universos, no lo sé, la Biblia no lo especifica, pero por lo menos de esta tierra sabemos que Dios tiene este derecho de gobernar. Y esto nos puede recordar a nosotras que nada, absolutamente nada está fuera de las manos de Dios. Y Él es el que le viene a dar sentido a nuestras vidas y tiene un plan divino. Y la providencia es este ejercicio concreto, es esta forma clara y concreta en que esta autoridad que Dios tiene es como la ejerce, como la ordena, como cuida de la creación. Yo vivo en un estado, Diana, ¿cómo es tu estado? Porque yo vivo en un estado donde vemos las cuatro estaciones del año así muy, muy claritas. Oh, ¿Tú también igualito las aquí. ves? Aquí en Indiana es exactamente igual. Maravilloso ver la diferencia bien marcada, bien delineada de cada estación. Sí, sí, ves que los árboles cambian de tener flores a Ujú. cafés, naranjas. Todo. Fíjate que eso a mí me ayudó mucho a entender la soberanía y la providencia de Dios, porque en México, cuando yo vivía allá, no veía ese cambio de estaciones. Entonces aquí en el invierno los árboles parecen muertos, literalmente se ven muertos. Tú vas manejando y la vegetación se ve muerta. ¿Y así también es allá? Sí, igualito. Fíjate, no sabía que estamos a la misma altura. Sí, similar, toda esa manera y cómo te sorprende ese cambio y cómo, como dices tú piensas que está muerto, pero Sí, sí, pero, llega que marzo, abril y empiezan a renacer los árboles, ¿no? Las pequeñitas hojitas verdes se empiezan a ver en las ramas que sí, parecen secas.
y tú dices, nadie les dijo que ya era tiempo de renacer. Mm, Y sobre todo el hecho, por ejemplo, nos cae nieve, cuando toda esa nieve se descongela y se convierte en agua que puede regar los árboles para producir esta nueva vida. Es un ciclo perfecto. ok, Si no tuviéramos la nieve, no sucedería eso, no tuviéramos suficiente agua y a lo mejor los árboles no tuvieran la energía para poder volver a renacer. sí, Cómo este ciclo perfecto cae dentro de la belleza de la soberanía de Dios. Es su autoridad y su poder absoluto. Y la providencia es este ejercicio, es esta forma en cómo Dios aplica esa autoridad y va ordenando los pasos de toda su creación, incluyendo nosotros, ¿verdad? Dios es absolutamente soberano. Vamos a hablar 5 puntos rapidísimos. Dios, tenemos que empezar por el hecho de que Dios es absolutamente y completamente soberano. Él tiene este derecho de gobernar a todo lo creado. Y sabes algo que a mí me impacta mucho, Diana, que a pesar de que Él tiene este derecho, siempre yo digo, y Él no hizo robots. Él pudo haber hecho robots, él pudo haber creado seres humanos que son robots o marionetas y no mm, lo hizo. A pesar de tener este gran atributo, él decidió darnos voluntad, él ujú. decidió darnos la capacidad de decidir. Él decidió permitir que fuéramos nosotros los que decidiéramos si nos acercábamos a él o no. ¿Cómo te impacta esto? Porque una relación no se tiene con un robot, se tiene con una persona que tiene la capacidad de escoger. Y creo que al final del día, si nosotros hemos sido creados, uno de los propósitos es para amar a Dios. Tiene que ser una decisión personal, tiene que ser el producto de una elección. Y yo creo que no hay nada más hermoso que estar y caminar con Cristo porque tú lo decidiste. Claro, también la fe es un regalo de Dios, ¿no? Todo Sí. es de Él y por Él y para Él. Pero qué hermoso que en medio de su soberanía, Él nos da aún la oportunidad de elegir porque Él quiere Ujú. tener una relación con nosotros. Sí, sí, sí. Daniel 4:35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas Ujú. cosas? Te da una imagen tan grande de quién es Dios, ¿verdad? Sin embargo, como tú dices, Él tuvo la belleza de crearnos con esta capacidad humana de decidir y eso es algo, es un misterio hasta cierto nivel, pero es algo hermoso también saber que la vida, aún las cosas difíciles que suceden, no están fuera del control de Dios. Así es. Y por qué esto es importante, a mí me ha ayudado mucho, Diana, mucho para luchar en contra de la ansiedad. Mm, Cuando la ansiedad surge es porque siento que no tengo el control. mm, Es porque siento que, y mi mente empieza a irse, ¿verdad? Va a pasar lo peor. Es como la mente tiene esta capacidad de comenzar a pensar y a spiral down, a tener, ujú, a irse para ujú, pensar lo peor que va a suceder, porque siento que en ese momento se me está escapando de las manos lo que yo debiera de poder controlar. Sin embargo, si comenzamos a creer más en su soberanía, si comenzamos a recordarla más seguido, mm, cada vez que me siento ansiosa, si puedo recordar que Dios es soberano y que en su soberanía Él siempre es bueno, sí, siempre. Porque aparte de cuando pensamos en la palabra soberano humanamente, podemos pensar en un dictador, mm, sí, ¿no? O podemos pensar en alguien malo. Pero no, 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 su soberanía es buena. sí, Él es bueno siempre. Entonces, cuando estoy volándome la cabeza con estos pensamientos que me pueden producir mucha ansiedad y puedo decidir recordar que Dios es soberano, eso me ayuda a descansar en su plan. ujú, Eso me ayuda a decir, no, Él es bueno y Él, aunque permita que cosas malas sucedan, porque a veces cuando queremos confiar en Dios, queremos creer, Dios no va a permitir que pase nada mal. Y en realidad eso no es realista, ¿o sí?
No, para nada. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Nunca se nos prometió una vida color de rosa, sino la promesa de que el Señor iba a estar con nosotros, confiando en su soberanía, dejándole a Él lo que a Él le corresponde y haciendo lo que a mí me corresponde, que es entregarle mis cargas, descansar en Sí. Él, confiar, accionar donde tengo que accionar, pero es dentro de esa obediencia y ese entendimiento de que Dios es soberano. Sí, exactamente. Entonces, sí, podemos empezar a crear un poquito más cuando nos empezamos a sentir, cuando estos pensamientos nos atacan, porque muchos de estos pensamientos de ansiedad, y hablé de esto en otro episodio, no es de que yo solita voy y lo busco, ¿verdad? No es de que yo solita me levanto y digo, hoy voy a estar ansiosa. Este, pero cuando vienen estos pensamientos, sí tengo la capacidad, la decisión de poder decir, voy a descansar, a recargarme, a esconderme debajo de la protección de saber que Dios es soberano y que Él es bueno. Y eso va a producir en mí una reacción diferente. Eso va a producir en mí un pensamiento diferente. Pero bueno, punto número dos, hablemos de cómo es posible que si Dios es soberano y Él está bajo control de todo, pueden pasar ¿Sobre cosas control o malas. bajo control? ¿Qué dije? Perdón. ¿Bajo control o sobre el control? Ah, buen punto. Sobre control, ¿verdad? O controlando todo. No sé si haya alguna diferencia, pero Es un buen punto. En el juego de las palabras en español, díganos qué piensan, sí, sobre exacto. control o bajo control, Ujú. o encima del control, o con el control. Ah, Con no todo sé, el control. Yes. Quedemos ahí. tienes buen punto. ¿Por qué entonces pasan cosas malas? ¿Por qué entonces Él permite que haya guerras, que haya hambrunas, que haya Mm. tantos niños muriendo, que en mi vida personal sucedan cosas difíciles? Bueno, entonces en el punto número dos podemos afirmar esto. Dios no es el autor del mal, pero lo y permite porque está extendiendo su gracia para que todos puedan escuchar de la salvación antes de que Él regrese, antes de que Jesús regrese y pueda ejecutar su justicia, ¿verdad? El pecado y el sufrimiento entraron al mundo por rebelión humana. Eso espero que esté claro, espero que no haya dudas sobre eso y si hay duda, por favor, escríbenos. Acabo de leer unos comentarios el día de ayer en YouTube. Gracias por sus comentarios y estaba precioso. Y la mujer que nos escribió dijo unas palabras que me sonaban como dominicanas. No sé si ella es de Dominicana, pero en fin, me distraigo. Perdón, Diana, tienes que traerme de regreso. No te preocupes. Este, el pecado y el sufrimiento entraron al mundo por esta rebelión humana y Dios permite el mal, pero nunca como una causa moral. Esto es, Dios nunca está de acuerdo Mm, moralmente con la maldad de la tierra. Él nunca le pone su sello de aprobación y dice, ah, pues qué bien que los malos son malos, ¿verdad? O sea, eso no sucede. Y bueno, tenemos ejemplos en la Biblia, Diana, ¿cierto? Donde podemos ver que sucedieron cosas muy malas, pero aún así Dios tuvo un propósito. claro, dos ejemplos que se me vienen a la mente. Uno es el de José y la historia que vivió y cómo llegó a Egipto y cómo Dios permitió en su soberanía cada detalle y cada vuelta en la historia de su vida porque él tenía un Ujú, propósito y lo que las personas, sus hermanos, lo que le expresó que pensaron que iba a hacerle un mal, se convirtió en un bien, no solamente para él, para su familia, sino para toda la nación de Egipto. Y lo mismo también podemos ver en la vida de Jesús, las ujú, cosas que sucedieron, su muerte en la cruz, todo tenía un plan, todo tenía un propósito, porque Dios convierte y usa cada circunstancia para su propósito. Lo vemos en José y lo vimos en Jesús también. ujú. Y eso nos puede ayudar a nosotras, Diana, en lugar de pensar, ay, esto me está pasando, Dios me abandonó, Dios me está aplastando, me está destruyendo, ¿verdad? Porque podemos pensar de esa manera, pero también podemos decir, aún y que no entiendo esto. Mm, Voy a decir confiar en ti. Aún y que me duele mucho porque yo soy una gran advocate, una gran
no sé cómo se ¿Abogas dice. por? Abogo grandemente porque podamos sufrir libremente sin que nos pongan un bozal y decir, ay, no, no, tú no te debes de sentir mal, ¿verdad? Sin embargo, en medio de que estoy sufriendo, yo sí también puedo decidir, en vez de decir, ay, esto me está destruyendo, Dios me abandonó, Dios me está castigando, Mm, Dios no está conmigo, etcétera, etcétera. Confiar en su soberanía sería decir, me duele mucho, estoy sufriendo mucho, me está costando mucho trabajo y no lo entiendo, pero sé que Dios está conmigo. mm. Sé que Dios está en control y Él me va a ayudar aunque yo no entiendo lo que está pasando. ¿Te fijas cómo hay una gran diferencia en cómo voy a procesar el dolor? Y creo que todo tiene que ver con dónde está puesta tu mirada. Cuando mi mirada está puesta en mí, en lo que yo quiero, en pobrecita de mí, perdón, es cuando más la ansiedad me domina, es cuando más el temor llega a mi vida, porque tengo la mirada puesta en mí, en mi plan, en lo que siento, en lo que quiero. Pero por eso la palabra nos desafía a poner nuestra mirada, fijar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en Sí, las de la tierra, poner nuestra mirada. Cuando yo cambio el enfoque y lo quito de mí y lo pongo en Dios y creo en su soberanía, creo en su plan, creo en su providencia, créeme. Y esto no lo compartimos desde una vida libre de problemas, porque tú y yo y muchas de las personas que nos están escuchando estamos experimentando y hemos experimentado tormentas en la vida. ¿Y sí, por qué nos mantenemos de pie? Por la infinita misericordia de Dios y porque nos hemos atrevido a poner nuestra mirada en Él. Así que con sí. ese punto creo que determina mucho dónde está puesta la mirada, en mí y en mis circunstancias, en lo que yo quiero para mí o en Dios, porque cuando amplifico Ujú, esa visión, entonces ya digo, Señor, ok, me someto a ti, tu plan, tu sí. voluntad y no la mía. Sí, 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 me empieza a dar una visión eterna Sí, y sí, me da una fe y una esperanza diferente, así ¿verdad? es. Y esto tiene que venir del hecho de que tu corazón pueda creer, y ese es el tercer punto, que tu corazón pueda creer que Dios no se complace en tu sufrimiento, que Dios no está feliz de que tú estés sufriendo. Sin embargo, eso sucede porque vivimos en un mundo caído y estamos con personas que pecan y nosotros mismos pecamos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que pasan sus cosas malas. No porque Dios le ponga su sello de aprobación a la falta de moralidad o a lo incorrecto, no porque Él se complazca en tu sufrimiento. Lamentaciones 3:33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Me gusta mucho eso, no aflige ni entristece, está hablando de Dios, voluntariamente a los hijos de los hombres. Ezequiel 33:11 dice, Dios no quiere la muerte del impío, sino su arrepentimiento y su vida. ¿Te puedes imaginar? La persona más mala que conoces, que a lo mejor tú quieres que le caiga un rayo, que tú dices, Dios, por favor, Sí. esa persona. Dios no quiere la muerte para esa persona. Mm, Dios quiere su arrepentimiento y que vuelva a la vida. Es una misericordia y un amor que nos sobrepasa, mm, que va más allá de lo que podemos entender, ¿verdad? Entonces, el dolor es válido, no podemos negarlo, no vamos a tratar de barrerlo debajo de la carpeta y esconderlo. Sin embargo, en ese dolor recuerda que Dios no está feliz, no se complace, no está sonriendo porque tú estás sufriendo. Al contrario, Él quiere caminar junto contigo, Él quiere dirigirte, Él quiere guiarte hacia una vida que pueda responder piadosamente aun cuando cosas malas suceden. Si podemos recordar esta verdad de que Dios tiene todo bajo control, creo que nos va a ayudar muchísimo a cambiar ese enfoque del que hablas, Diana. sí. Te digo algo, creo que la transformación más grande que personalmente he experimentado han sido o ha sucedido en momentos de dolor, en Mm, momentos de conflicto, en momentos de atravesar valles de sombra y de muerte. Yo quisiera que nunca hubiera tenido que atravesar ciertas cosas o estar viviendo ciertas situaciones, pero Dios en su infinita misericordia y en su soberanía utiliza esos momentos de enfermedad, de tristeza, de decepción, llámale lo que tú quieras, porque ujú, son momentos donde podemos encontrarnos con Él y conocerlo realmente. Por eso mi invitación una vez más es a poner la mira
en el Señor y en su soberanía cuando atravesamos momentos difíciles, aún más que cuando estamos todo bien, porque cuando está todo bien ahí, nadie cuestiona nada, pero en esos momentos de incertidumbre, recordar, reconocer y someternos a la soberanía de Dios. Así es, así es. Y bueno, habíamos hablado ya un poquito sobre la ansiedad, pero quiero volver a reiterarlo, ¿verdad? Como un punto número 4, entender y descansar en esta soberanía de Dios de verdad nos ayuda a contrarrestar la ansiedad, porque podemos recordar que Él gobierna y eso nos puede dar paz, nos puede dar descanso. ¿Qué tal si empiezas a decidir reemplazar el pensamiento de no puedo controlar esto y me siento muy mal porque no está bajo mi control, a decir no necesito controlar, Mm, no necesito controlarlo? No está dentro de mi círculo de responsabilidades, es una cosa que me encanta enseñarle a mis clientas de consejería. Mi círculo está en mi círculo de responsabilidades. Si no está en mi círculo de ajá, responsabilidades, exacto. no me pertenece. Mm, Y fíjate que eso es muy difícil para mí decirlo. Hoy es más fácil, pero cuando yo empecé a ejercitar esto, era de lo más difícil porque mi personalidad es de mucho, es type A, como dicen en inglés, ¿verdad? Tipo sí, A, no sé cómo se maneja en español, creo que los que conocen temperamentos, colérica, este. sí. Como le quieras llamar, donde quiere dominar, controlar, tener todo bajo orden, ¿verdad? Y siempre yo lo hacía con la excusa de decir, es que soy muy organizada, Sí, es buena que excusa. vivo por el calendario, Ajá. pero la motivación de mi corazón era controlar. Ah. La motivación de mi corazón, y bueno, ahorita no voy a hablar de eso, pero el reto aquí les va, chicas, a las que les encanta controlar. Dios me enseñó a través de la consejería que la razón por la que yo quería controlar tanto es porque me hacía sentir segura. Mm, Porque si yo podía estar bajo control, yo podía sentir que estaba segura. Y esto venía de cómo habían pecado contra mí cuando yo era niña y mm, me había sentido que estaba fuera de control. Qué profundo y qué tremendo. wow. Y a veces podemos justificar las reacciones de nuestro corazón. En mi caso yo decía es que soy muy organizada, es que me gusta la organización, yo manejo el calendario 6 meses adelante y verdad, o sea, usaba todas este lenguaje para justificar los motivos de mi corazón. Y Mm, los motivos de mi corazón era controlar. Lo que me sucedía es que por tratar de controlar tanto, mis niveles de ansiedad eran altísimos, porque obviamente no podía, claro, claro. porque obviamente no estaba bajo mi círculo de responsabilidad. Cuando comencé a confiar en Dios más, cuando comencé a entender, hay un círculo de Dios de responsabilidad, hay otro círculo de la otra persona y mi círculo, me voy a enfocar en mi círculo. Sí, Lo que a mí me toca, lo que a mí me toca. Eso me trajo una paz sí. tan tremenda. Poder decir, a mí no me toca eso, yo no tengo gracia para resolver eso porque no está en mi círculo de responsabilidades. Vamos a seguir para adelante. Y fíjate, Dios no canceló mi personalidad, Diana. O sea, sigo siendo quien soy en cuanto a mi core, a mi origen, Mm, pero sí hay mucho cambio en cuanto a cómo manejo y cómo respondo a las situaciones, ¿verdad? Habrá gente que si no me conoce bien ni siquiera cree que soy colérica, mm, ni mm. siquiera se imagina que soy ese tipo A de persona, ¿verdad? Porque Dios ha hecho por la gracia de su misericordia, ha hecho tanta obra en mi vida que hay quienes creen que soy un pan de Dios. Ay, yo, ¿Tú qué? ¿Tú crees eso? por eso te digo, yo pienso que eres un pan de Dios. Sí Ay, qué eres, linda. sí eres. Amada, restaurada, renovada, transformada por la gracia y el poder de Dios. Pero gracias por compartir ese journey, ¿no? Ese caminar. Y yo creo que el estar al tanto de tu temperamento, de tus tendencias, de las cosas que has tenido que superar, te cambia la perspectiva y te ayuda a enfrentar esos momentos con mayor, ¿cuál es la palabra? Responsabilización.
y con mayor humildad y con mayor sumisión al Señor, porque dices, te da la alerta, ¿no? De por qué estoy Sí, actuando así, y entonces cambias en las áreas que tienes que cambiar. Problema es cuando uno sí. no sabe, o cuando no lo has identificado, o cuando no has permitido que Ujú, el Espíritu Santo, que la palabra te revele y te muestre, ok, por qué estás actuando de esta manera, y llegar ujú. a la causa raíz. Pero bendito Dios Sí, por la revelación, bendito Dios por la presencia de su Espíritu Santo que nos guía y que sí, cada día nos permite poder aplicar lo que sabemos para sí. ser mujeres que nos sometemos a su soberanía y que hacemos los cambios que tenemos que hacer también. Amén, amén. Y gracias a Dios por las personas. Estoy convencida de que Dios usa personas para ayudar a personas. Ujú, Estoy convencida que Dios no, si Él envía ángeles para ayudarnos, protegernos, lo que sea, en realidad para el proceso de la santificación, para el proceso de crecer, Dios usa personas con personas. mm, Entonces, si todavía te sientes confundida, si todavía te sientes ¿por qué hago esto y no lo entiendo? Muy probablemente es porque te hace falta conectar con alguien que te pueda ayudar. mm, Muy probablemente te hace falta estar en una comunidad de personas y muy probablemente no les has dado a lo mejor el espacio a una. No estoy hablando de 10, de 20, de 50. Dale espacio a una que te hable verdad, así es. que pueda ser la chica que grabó conmigo en la temporada pasada, Nelly, le mando un abrazo. En una de las conversaciones yo le dije, Nelly, ella es muy directa igual que yo, y le dije, Nelly, quiero que sepas que te quiero en mi vida para Mm, hablar verdad. Lo que tú veas, lo que tú notes, que necesites decírmelo, ten el espacio, te abro los brazos, te doy la bienvenida. mm, Háblame con verdad, necesito escuchar eso. Y ella es más joven que yo, pero no tiene nada que ver la edad, ¿no? mm, Dios usa personas para ayudar a personas. Entonces, si todavía te sientes que no hay revelación, que no entiendes qué pasa, que no sabes por qué, a lo mejor ese es el primer paso. Decir, Señor, provéeme de una persona, provéeme de un par de personas en los que pueda haber una relación donde haya apertura y donde me puedan enseñar el punto ciego. mm, Estoy convencida que Dios usa personas para eso yo también. y requiere, tú lo mencionaste, la humildad de nosotros de estar abiertas a recibirlo, Mm. De ¿verdad? no exagerar la reacción cuando comes, no ofenderte cuando alguien te habla la verdad o sentirte o distanciarte, porque hay momentos donde sí te incomoda un poco, pero tienes que regresar a la conversación, tienes que regresar a la relación, porque si realmente lo que quieres crecer, tienes que crecer rodeado de personas que te Sí. hablen la verdad, la verdad de la palabra de Dios sobre todo. Sí, 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 sí. Entonces, ánimo. Hay formas, hay, no técnicas, estrategias. Hay estrategias bíblicas y el cambio es real y es verdadero, ¿verdad? Y finalmente, pues lo hemos estado mencionando. ¿Por qué? Porque hay un propósito transformador de Dios en medio de nuestro sufrimiento. He hablado mucho de esto en otros episodios, ¿verdad? Dios tiene un propósito. No permitas que tu sufrimiento se pierda. No permitas que sea wasted, que sea Ajá. perdido, ¿verdad? Sino que cuando te humillas, cuando te rindes, cuando dices, Señor, cumple tu propósito en mí y yo hago mi parte y tú haces tu parte, entonces esa etapa de sufrimiento se convierte en un instrumento en las manos de Dios que Él usa para nuestro bien y para su gloria, para bendecir a otras personas, ¿verdad? El día de hoy yo me siento tan agradecida como el Señor usa mi historia. Yo tengo tantas historias, Diana, y tú fuiste parte de esas historias en mi vida, en una etapa de mi vida, que siempre cuando hablo en público digo, mi vida es como una telenovela, Mm, con muchos capítulos de mucho drama. Pero ver cómo Dios en su misericordia ha tomado esos capítulos. Y no quiero quitar el dedo del renglón del trabajo que me ha costado, ¿verdad? O sea, claro. sí ha habido trabajo involucrado, pero Dios hace que el sufrimiento y el dolor no se vuelva inútil y sin sentido. Él le da ese propósito, el poder yo hoy ayudar a mujeres que pasaron por cosas similares a las que yo pasé y que ellas puedan ver que verdaderamente puede haber una restauración, que verdaderamente puede haber un cambio, que verdaderamente, que no tienes que vivir con esa
El- etiqueta, mm, ¿verdad? Que no te tiene que definir, no es tu identidad, sino que en verdad puedes vivir libre de los efectos de cuando alguien pecó en contra de ti, especialmente cuando eras niño, ¿no? Y que no tenías forma de defenderte. Eso es algo que me llena de gozo. Es algo que me hace despertarme al siguiente día, volverlo a hacer. Por cierto, chicas, quiero mencionar que estamos grabando súper temprano. Diana es una mujer ocupadísima. Hoy estoy muy distraída, Diana, pero esto sí lo quiero decir. Diana es una mujer ocupadísima. He tenido yo también muchísimo trabajo y hemos estado grabando a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, en sábados. Poco nos falta para reunirnos a las 5 de la mañana, Diana. Yo tengo ganas de visitarte para hacerlo en vivo, que quede claro y que quede grabado. Eso sería perfecto, perfecto. Serías bienvenida completamente, pero lo hacemos porque las amamos, chicas, Yes. porque queremos que la verdad de la palabra de Dios esté en sus vidas y en sus corazones. Así es que no te pierdas cada episodio nuevo. Escúchanos en el carro, escúchanos mientras estás lavando los trastes, en tu descanso de tu trabajo. Decide algo que me gustó mucho en el primer episodio que Diana grabó conmigo era que las felicitaba porque ustedes decidieron tomar estos episodios en lugar de hacer cualquier otra cosa. Y quiero invitarte a que lo continúes, ¿verdad? O que lo compartas con otra amiga que lo necesita. A veces no lo compartimos porque pensamos, es que ella no está lista o no lo va a recibir. Pero tú no sabes si a lo mejor la voz de estas dos locas en sus oídos es lo que Dios va a usar para, para voltear el corazón, para transformar el corazón, para llegar al corazón. Así es que nosotras estamos poniendo de nuestra parte nuestro sacrificio vivo y santo delante de Dios. Tú haz tu parte y compártelo con otras amigas. A lo mejor hay una amiga que el día de hoy necesita saber sobre el propósito de Dios para su vida como Dios soberano en medio de su sufrimiento. Regresemos, Diana, porque me fui, me fui. Bienvenida de regreso. Tu historia puede convertirse en el testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios. No permitas que eso se pierda. No permitas que eso, que la amargura, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón te mantenga esclava. Sí. Decide confiar en la soberanía y la providencia de Dios. Busca ayuda. Yo soy consejera. Si necesitas una cita conmigo, puedes hacer una cita conmigo. Lo voy a dejar en las notas porque es importante que dejemos de perder el tiempo y que nuestra historia el día de hoy, en medio del dolor, se pueda convertir en ese testimonio para con el Señor. Así es. Queremos inspirarte, queremos desafiarte, queremos que sepas que estamos orando por ti, para que cuando tú pienses en esa temporada de dolor, de sufrimiento, de tristeza, puedas recordarlo con valor, con fe, con agradecimiento, porque fue una temporada y experiencias donde te rendiste al Señor, donde le conociste más, donde pudiste aprender, donde pudiste ser transformada y no lo recuerdes como una etapa de solo desierto, desierto sin Ujú, aprendizaje, sino fue un ujú. desierto donde vi la fidelidad de Dios, un desierto donde vi su provisión, un desierto donde fui transformada. Esa es nuestra oración para ti, porque los desiertos los vamos a pasar, May. Sí. Esa es la realidad. Aquí es cómo lo quieres pasar. ¿Lo quieres Ujú. pasar sola, sin propósito, o quieres atravesar esas pruebas equipada con la palabra de Dios, así como cuando Jesús fue llevado al desierto y tentado y Sí. venció por la palabra que él conocía? Sí, amén, amén, amén. Decide, Mm. decide y nuestra oración es que decidas pasar ese desierto agarrada de la mano de Dios y pide ayuda si la necesitas. Así es que terminamos, Diana. Vamos a recordarles los 5 puntos de los que hablamos. Número 1, Dios es absolutamente soberano. Número 2, Dios no es el autor del mal, aunque Él lo permite con un propósito. Número 3, Dios no se complace en tu sufrimiento. Número 4, la soberanía de Dios nos ayuda a contrarrestar la ansiedad. Y número 5, hay un propósito transformador.
que Dios tiene para ti en medio de ese desierto, en medio de ese sufrimiento. Así es que es muy importante que recuerdes que la soberanía de Dios no te debe de paralizar, sino que te debe de liberar. Y su providencia no minimiza el dolor, sino que te llena de propósito en tu Salvador, en Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Te espero para la próxima. La próxima semana vamos a tener un episodio nuevo, así es que no te lo pierdas. Comparte este episodio con una amiga. De verdad siento muy fuerte esto. Hay alguien que debe escuchar esto y que a lo mejor tú estás pensando, pero es que ella no conoce de Dios y no sabe qué es soberanía, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si este episodio es la puerta de entrada para que tú le puedas hablar de Jesucristo? Así es que no tengas miedo. No te quedes paralizada, toma acción, comparte este episodio con una amiga y cuéntame en los detalles de tu vida, en Instagram, en Facebook, en YouTube. El email es detallesdetuvida@gmail.com. Cuéntame tu historia. Y dime si la puedo compartir al aire, porque me encantaría compartir tu historia al aire de cómo has visto la soberanía de Dios trabajando en medio de tu desierto, cómo has hecho que la mano de Dios, cómo has respondido a la mano de Dios sobre tu vida y ahí tienes esas historias de victoria. Esta semana, Diana, me encantaría poder recibir esas historias de victoria de cómo pasaron esos desiertos. Creo que sería muy divertido poderlo leer. Me gusta mucho eso. Nos va a edificar, nos va a animar y nos va a afirmar en lo que seguimos aprendiendo y seguimos viviendo a través de la soberanía y la providencia de Dios. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.